Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este Ateneo Literario, Artístico y Científico que sigue con su programación. Para los que vienen hoy por primera vez, bueno, estamos en la cuarta semana de las ciencias y las humanidades, dedicada a la naturaleza, ciencia y arte. El lunes estuvimos en el acto que daba el pistoletazo de salida a esta semana, que fue la entrega a los premios a la excelencia académica a los egresados de la Universidad de Cádiz. En concreto lo dimos en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la universidad, a través de la cátedra Ateneo Universidad de Cádiz, y una conferencia brillante del profesor Darío Bernal sobre la arqueología romana en Gales. Ayer continuamos con otra sesión en donde nuestro querido vicepresidente Diego Jiménez pues, habló sobre la estética, sensibilidad, belleza y arte, y el presidente de la sección de música, Juan Pablo Otero, pues habló sobre la originalidad y creatividad en la producción operística de Puccini en el centenario de su muerte. Y hoy tenemos la tercera de las sesiones que constituyen esta semana. En concreto había dos ponencias, una era Belleza y Arquitectura Áurea, de nuestro adjunto a la presidencia, José María Esteban, que bueno, pues la hemos tenido que anular sobre la marcha porque se ha tenido que ir a Alemania porque su hija pues, ha dado luz a una cría. En definitiva, pues nos quedamos con la conferencia de don José Osorio Sáhara, presidente de la sección de filatelia, la cultura y la creatividad en la filatelia. Presentar a mi querido amigo, pues en realidad todos lo conocéis, ¿no? Es decir, él es ingeniero, pero además es licenciado en Humanidades y Arte, y luego posteriormente doctor. En definitiva, una carrera brillante, y bueno, nos hablará de una de sus pasiones, la filatelia. Me decía antes que prácticamente toda la historia española de la ciencia, del arte, de las humanidades, pasa también por esa filatelia de la que nos va a hablar hoy. Evidentemente es uno de los elementos de las personas claves de este Ateneo y bueno, pues lleva esa tertulia, esa sección de filatelia de manera primorosa. Para mí es una alegría que esté aquí hoy por muchas cuestiones y fundamentalmente porque creo que les va a hacer disfrutar. Cuando quieras, Pepe, puedes comenzar. Con la venia, ilustrísimo señor presidente, ilustrísimo señor vicepresidente del Ateneo, ilustres ateneístas, señoras, señores, bienvenidos a esta ponencia en la Semana de la Ciencia. Espero que esta charla que voy a dar sobre la filatelia, que como yo siempre he dicho es determinante a la hora de conocer la historia de este país y todo lo que ha pasado, tanto por la literatura, por la ciencia, por las artes, todo está en la filatelia. No se ha escapado nada, sino al revés, hay abundancia de material para hacer verdaderas tesis doctorales con los sellos. De hecho, en Cádiz hay buenos coleccionistas y hay colecciones temáticas que son importantísimas, dedicadas a monumentos, a los tipos de, digamos, de arquitectura, a la vela, por ejemplo, y a muchos temas más. O sea, ahí sería digamos, incontable, ¿no?, los temas que hay que se han escrito con los sellos. Yo se me pidió, cuando se hizo lo de la Semana de la Ciencia, don Serafín, el sabio, como nosotros lo llamamos, me pidió, Pepe, hombre, a ver si tú, que la influencia que tenemos de la filatelia en la ciencia, la filatelia tiene mucho que ver en todo. Así que, entonces, bueno,
he preparado esta pequeña charla y en principio yo quería hacer una pequeña introducción porque no podemos hablar de la filatelia sin hablar un poco de la prefilatelia también. La prefilatelia, que como ustedes saben, era antes de los sellos, entonces no había sellos. Entonces la gente escribía su cartita, su dirección, su nombre y la mandaba al destinatario, pero no pagaba el importe. El sobre donde iba la carta le ponía a la oficina postal, le ponía un tampón con el importe de la carta. Y el que la recibía pagaba. ¿Qué pasaba? Que mucha gente decía, esta carta no, yo no la quiero, no, esto no es para mí, esto no me interesa, ¿no? Y entonces no pagaba nadie, o casi nadie, o mucha gente no pagaba el importe postal. Entonces, los ingleses siempre han sido unos avanzados en muchas cosas, en otras cosas son antipáticos, pero bueno. Sir Rowland Hill, que era el director general de Correo en aquella época, en el siglo XVIII, en 1840, con su equipo, inventaron, digamos, una planilla con sellos y con la goma por detrás, pero no iban grapeados, no iban cortados porque no tenían, había que cortarlos o con guillotina o con tijeras los sellos. Y entonces ahí empezó un poco digamos, lo que es la filatelia. Entonces, el primer sello que sale esto no funciona, ¿no? En este. Mira si le das aquí. Ahí mejor, sí. Déjalo ahí, sigue avanzando. Aquí, Sí. pero aquí también, ¿no? Ahí tendría que pasar, pero no sé. Sí, Ahora ya. sí. Sí. Pues ya está. Este es el primer sello, que lo pueden ver ahí. Eso, el penique negro, el famoso penique negro, que se dice que hay 3 ejemplares y los tiene una misma persona, porque se encargó de ir comprando todos los peniques negros que pudo, y entonces los que hay los tiene él, y valen una fortuna, porque este es el primer sello, digamos, de Inglaterra. Esta es la Reina Victoria, y esto fue emitido en 1841, perdón, 1840, y en 1841 se habían emitido 68 millones de sellos. Vamos a seguir aquí. Ahí, perfecto. Eso. En España, ¿qué pasa en España? En España llega un poquito más tarde. En 1850 sale el primer sello en enero, reproduciendo a la reina Isabel II, y sale con diferentes faciales, como pueden ustedes ver ahí, de 6/4, que el 6/4, digamos, es el sello normal de una carta, que fue la emisión más amplia, la del 6/4. Se hicieron también de 12/4 en color lila, 5 reales en color rojo, 6 reales en color azul y 10 reales en color verde. La tirada para el sello de 6/4 fue de 6 millones de ejemplares de entrada, después se hicieron muchísimos más. Cuando hablamos de la perforación de los sellos, cuando ya no había que cortarlo con la tijerita, en 1854 los ingleses ya tenían los sellos perforados. En España, en 1850 sale el primer sello, con Isabel II, y el sello dentado, digamos, sale en 1865. En 1965 se cumple el primer centenario del sello dentado. Ahí empecé yo a coleccionar, en 1965. Y ya desde entonces no he parado. El resto de la serie de 7 valores empezó a circular a partir del mes de junio de 1865. Aquí tenemos una hojita de bloque
que emitió Correo, dedicada al Museo Postal. Aquí tenemos un furgón de correos, el emblema de la Academia Iberoamericana, el legado del doctor Tebusen y ya está. Y se emitieron 5 millones de hojitas, bloqueo. Aquí tenemos unas emisiones dedicadas a la literatura. Ya irán saliendo sellos dedicados a diferentes actividades. Estos literatos fueron Concha Espina, Guillén de Castro, perdón, tengo aquí una chuleta y tengo que... Guillén de Castro, que era dramaturgo, y José María Riera y Galán, que era poeta. Los demás los conocemos todos. Concha Espina, Juan Ramón Jiménez, Gustavo Adolfo Bécquer, Miguel de Unamuno y José María Riera y Galán, que había dicho antes. Y además otra serie dedicada a Federico García Lorca y a Ortega y Gasset. O sea que, digamos, Correo emitió muchísimos sellos dedicados a la literatura. Se emitieron 10 millones de efectos de los literatos y otros 10 millones dedicados a Ortega y Gasset y Federico García Lorca. Tengo que decir también que en España empezó, digamos, el coleccionismo de sellos, digamos, casi, y en Inglaterra igual, casi al mismo tiempo que se emitieron los primeros sellos. Y el servicio filatélico empezó a funcionar en España en 1946. A partir de ahí se empezaron a apuntar gente a pedir las emisiones de sellos y bueno, últimamente había 1,5 millones de filatélicos en el servicio filatélico. Eso ha ido fluctuando porque, digamos, los sellos de correo con las máquinas modernas y el nuevo tipo de franqueo, también mucha gente han dejado de coleccionar. Pero bueno, Correo sigue emitiendo sellos y filatélico sigue habiendo. Aquí tenemos otra emisión de una serie dedicada a mujeres célebres como Beatriz Galindo, la latina. Perdón, no ha pasado. La latina, Agustina de Aragón, María Pacheco y Rosalía de Castro. María Pacheco era digamos, la mujer de Juan de Padilla, de los que lucharon contra Carlos I cuando vino a España y fueron decapitados muchos de ellos. Beatriz Galindo, humanista, Zenobia Campoubí, escritora de la Edad de Plata de la Ciencia, y María Lejárraga, una defensora a ultranza de la mujer. Aquí tenemos una serie dedicada a los arquitectos. Aquí tenemos, en primer lugar, tenemos a Juan de Herrera, del estilo herreriano que le pusieron. Tenemos a Juan de Villanueva y Ventura Rodríguez. Estos dos últimos fueron los que hicieron todos los edificios y las fuentes del Paso del Prado. Estos fueron directamente neoclasicismo, estos dos arquitectos. Fue emitido en 1973 y se emitieron 8 millones de sellos. Aquí tenemos otra emisión de personajes célebres. Tenemos a Jaime Balmes, filósofo catalán,
a José María Poveda, fundador de la Orden Teresiana, Pedro Poveda, y sacerdote también, y Jorge Juan, ingeniero y, digamos, el artífice en el siglo XVIII del revulsivo del naval. Ahí fue cuando se hizo, digamos, una cantidad de barcos enormes para hacerle frente a Inglaterra, que teníamos con ellos. Entonces, Jorge Juan además se fue espía, porque se fue a Inglaterra a copiar cómo hacían los barcos los ingleses, porque los nuestros eran más pesados y los de ellos eran más maniobrables. Y se fue allí con dos o tres de aquí de su equipo y se trajeron ingenieros de allí, bien pagados, los trajeron aquí para fabricar los barcos al estilo inglés. Aquí tenemos Navegantes, en una serie donde está Damián Churruca, que murió en Trafalgar en 1805. Este navegante era vasco. Tenemos al Cano, que todos lo conocemos, también vasco, y Luis de Requesén. Este fue gobernador de los Países Bajos, fue militar y fue muchas cosas más. Diplomático, gobernador de Milán y de los Países Bajos. Fue una tirada de 10 millones de efectos, porque en aquella época las tiradas eran muy amplias, porque en aquella época había muchos coleccionistas, entonces las tiradas eran de 10 y 12 millones. Ahora son de 1,5 millones, 2 millones y un poquito menos también. Aquí tienen un sello dedicado al centenario del invento del teléfono, Graham Bell, que contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones y tuvo una tirada, este sello, de 6 millones de sellos. Y después tenemos un sello dedicado a los hermanos Eluyar, que esta gente fueron los que descubrieron el wolframio. Muy importante en la fabricación del acero inoxidable. Estos hermanos eran riojanos y también contribuyeron al desarrollo de la industria del acero. La tirada fue de 6 millones de sellos en cada uno de ellos. Y aquí tenemos dos emisiones de sellos, una dedicada a las aduanas. Dos aduanas que son de estilo neoclásico, como son las de Cádiz y las de Madrid. La de Madrid, en principio, cuando se construyó, era para la casita de Carlos III, del príncipe. Cuando se emancipó, vivía en el palacio de la calle Alcalá, Santa Calle Alcalá. Después fue Ministerio de Hacienda también. Y la de Barcelona, que fue una aduana, la construcción fue de estilo ecléctico y la hizo Henri Senier. Las otras fueron la de Madrid de Sabatini y la de Cádiz de Juan Caballero, todas del siglo XVIII. La otra mención está dedicada a los servicios de correo, y entonces tenemos caja postal de ahorro, ambulante de correo, correo rural y mecanización postal. Todos tuvieron una tirada de 8 millones de sellos. Aquí tenemos una serie dedicada a los músicos, el centenario de nacimiento de Pau Casals y de Manuel de Falla, con una tirada de 6 millones de sellos. Y después tenemos dedicada a los músicos Pablo Sarasate y Francisco Tárrega, violinista y compositor. Tirada de 10 millones de sellos, de estos dos últimos. No sé si hay aquí coleccionistas de sellos sé que, bueno, aquí hay algunos, porque son de la Sociedad Filatélica, pero no sé si hay más gente que coleccione sellos.
Pues están a tiempo. Aquí tenemos una hoja bloque que Correo emite con motivo del segundo centenario de la Real Ordenanza de Correo Marítimo, con una tirada de 20 millones de hojitas. Una hoja preciosa, por cierto. También Correo se acordó de la fauna y de la flora. Aquí tenemos una serie, la primera serie dedicada a la protección de la naturaleza, con el Edelweiss del Pirineo. El Edelweiss del Pirineo es una flor que le llaman la flor del amor, y va mucha gente a la montaña, cuando es la época, a coger flores de esas para regalárselas a las novias, la flor de Edelweiss. Después otro sello dedicado a las aguas continentales, otro a la protección de los bosques, a la protección de los mares y a la gaviota audión y la foca monje, tirada de 15 millones de todos estos sellos. Y después una serie dedicada a la fauna, invertebrados, donde están las esponjas de mar, cangrejos de río, escorpión y actinia, tirada a 15 millones. Actinia es una anémona, una anémona. Aquí tenemos una serie dedicada a los pintores, a Picasso, en el cual hay, digamos, un sello que es un autorretrato de él, el segundo sello, es autorretrato. Y además tenemos una hojita bloque conmemorando el traslado del Guernica a España. De esta hojita se emitieron 5 millones y de lo de Picasso fueron 10 millones. Aquí tenemos 2 emisiones, la primera dedicada al deporte, o sea, Correo también se acordó del deporte, como de otras cosas más. Y esa tirada fue una tirada muy importante, fueron 20 millones de efectos. Y después tenemos una serie dedicada al correo de gabinete con Manuel de Isasi. Manuel de Isasi era jerezano y era bodeguero. Y además fue reformador del sistema postal. O sea, que trabajó en el tema de correo. Tenemos un sello dedicado a telecomunicación universal, satélites, estación terrestre, con una tirada de 15 millones de efectos. También fue diplomático en Isasi. Aquí tenemos 2 emisiones, que son 2 emisiones, digamos, casi iguales, ¿no? Dedicadas a las exportaciones. Y entonces aquí Correo, digamos, sacó a colación todas las exportaciones que España hacía en ese momento al exterior. Y entonces tenemos productos siderúrgicos, buques, calzado, máquinas, herramientas, tecnología, y después tenemos agrios, vinos y vehículos de transporte, con una tirada de 8 millones en las dos series, la de arriba y la de abajo. Aquí tenemos los pioneros de la aviación. Estos eran todos ingenieros y aviadores. Tenemos a Pedro Vives, Benito Loigorri, Alfonso de Orleán y Alfredo Quindelán. Este último fue el que, digamos, instituyó el Ejército del Aire, Quindelán. El primero fue ingeniero militar, el segundo fue el primer piloto de la aviación española, era ingeniero también. El tercero, el de 15 pesetas, aviador militar, infante de España. Y el último, aviador
y fundador del Ejército del Aire. Fueron una tirada de 8 millones de sellos, de cada uno. El fútbol también, también, el deporte también estaba presente en todo esto. Tenemos el Campeonato de España de 1982, que lo ganó Italia, aquí en España, con una tirada de 8 millones de efectos, y después tenemos ciclismo y bolos, con tiradas de 10 millones de efectos. Aquí tenemos la música también, maestros de la zarzuela. Tenemos la parranda de Francisco Alonso, la rosa del azafrán de Jacinto Guerrero y el caserío de Jesús Uridi. Fueron 3 millones de efectos de cada uno. Esos fueron unos sellos especiales donde venía digamos, la imagen de la zarzuela y después el autor. Y tenemos también las vidrieras artísticas. La más importante es la de la Catedral de León, dedicada a la Epifanía, Catedral de Gerona y Santiago Apóstol. Hospital Real de Santiago de Compostela, tirada de 6 millones de efectos. Y después tenemos otra serie de vidrieras, los motivos Virgen con el Niño, Catedral de Sevilla, vidriera de la Catedral de Toledo y Enrique II, Alcázar de Segovia. Tirada de 3 millones de efectos de cada uno. También tenemos a la mujer en la filatelia, muy importante. Tenemos fragmentos de obras del artista Fabio Hurtado. Fabio Hurtado era pintor madrileño de estilo intimista. Y dedicó estas 2 hojas, pintó estos cuadros dedicados a la lectura, a las mujeres en la lectura. Y después tenemos también dedicado a las escritoras Carmen Conde y Rosa Chacel. Carmen Conde hacía prosa y teatro y era de la Academia de la Real Academia. Y Rosa Chacel, escritora de generación del 27, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, con una tirada de 6 millones de efectos en cada una de las 2 series, la de la mujer y la de Rosa Chacel y Carmen Conde. Bueno, y no podían faltar también los premios Nobel. En la literatura está muy presente en la filatelia. Aquí tenemos a Jacinto Benavente, Juan Ramón Jiménez, Vicente Alessandre, Camilo Ceseda, Mario Vargas Llosa, Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa. Y ahora tenemos una hojita bloque dedicado al segundo centenario de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. El motivo es, en la hoja bloque, Puente Internacional de Tui, Pontevedra, presa del Estrecho de Puentes en Murcia, puerto de El Musel, Gijón, y la efigie Agustín de Betancourt, impulsor y primer director de la primer impulsor y director de la Escuela de Ingenieros. Agustín de Betancourt era canario del puerto de la Cruz, del siglo XVIII también. Fundó también la Escuela de Ingeniería Técnica de Obras Públicas,
donde está el patrón, que es Santo Domingo de la Calzada, patrón de los ingenieros técnicos de obras públicas. Aquí tenemos otra vez a Jorge Juan por el 250 aniversario de la astronomía náutica. El motivo es Jorge Juan y el Observatorio de Marina de San Fernando, el sello. Tirada de 1 millón de sellos. Fíjate lo que bajaron las tiradas, Aquí 1 millón de sellos ya. También tenemos el 300 aniversario del nacimiento de Antonio de Ulloa, descubridor del platino, con una tirada de 220.000 sellos. Otro bajonazo en la tirada de efectos. Y después otro sello dedicado al 50 aniversario de la Organización Europea de Investigación Nuclear. Motivo: acelerador de partículas subatómicas en Ginebra, Suiza, con la tirada de 1 millón de efectos. Y tenemos el centenario de la muerte de Narciso Monturiol, inventor del primer buque submarino, pionero de la navegación submarina. Y aquí tenemos 2 hojas bloques muy simpáticas dedicadas al humor. Perdón. Aquí están. El autor fue Gallego y Rey, dedicado a la historia de España. Y entonces hay sellos con distintos motivos. Aquí aparece Alfonso XII por un lado, aparece el ave pero con un tren antiguo. Fernando VII, el 4.º sello por la izquierda, un mapa de América, Isabel II, está por aquí también, los fusilamientos de Goya, y el que fusilan está boca abajo, está boca abajo que... 180.000 hojas se emitieron y después la otra tirada también. Aquí está Ramón y Cajal, el 3.er sello, la pérdida de las colonias, esto todo en plan humorístico. La generación del 27, la Segunda República, la dictadura franquista, como dice aquí. Todo esto, como veréis, en plan sarcástico, ¿no? El rey aparece ahí a la derecha en la viñeta. El rey... Emérito. El rey de ahora no, el de antes. El emérito. La numismática también tenía que estar presente, porque la numismática, tengo que decir que fue el primer coleccionismo digamos, de la humanidad. De hecho, ahora están apareciendo un montón de monedas antiguas, cada vez que hacen una obra en algún sitio, o los arqueólogos destapan alguna ¿cómo se llama? Algún yacimiento o algún mortuorio, salen monedas y otras cosas de coleccionismo. O sea que los antiguos, incluso los egipcios, ya eran coleccionistas. Se llevaban todas sus cosas, sus objetos personales, se los llevaban a la tumba. O sea que coleccionaban sus cosas para él y se los llevaban a la tumba. Y por eso digo que la numismática está, digamos, para mí el primer coleccionismo que hay en el mundo, las monedas, porque es lo que siempre ha aparecido en primer lugar cada vez que se ha escarbado en algún sitio. Aquí tenemos una reproducción del billete de 500 pesetas de Rosalía de Castro, 220.000 sellos se emitieron, una reproducción del sello del billete de 100 pesetas y moneda de 25 céntimos, tirada a 250.000 efectos. Aquí aparece el Banco de España, en
y otro sello de billete y moneda de 100 pesetas con la imagen de Fuensanta, el retrato de Julio Romero de Torres, con una tirada de 220.000 efectos. Estos sellos son preciosos, porque las monedas están como en relieve, y tienen un color bronceado, son preciosos. Aquí tenemos unos sellos dedicados a la ciencia meteorológica y a la medicina. Los dos primeros sellos. Y después tenemos sellos dedicados a la ciencia en geología y paleontología, con 300.000 efectos de emisión. Y el sello dedicado a Margarita Sala, como bioquímica y científica, primera mujer en ingresar en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con una tirada de 200.000 efectos. He terminado la presentación porque estaba hecha para 20 minutos. Sí. Bueno, me someto a preguntas o coloquios, lo que queráis. Pues sí, claro que sí. Darte las gracias. Dime, Carolina. No, yo quería hacerte una pregunta Tiene porque que hablar fuerte, que si no, no me entero, que yo estoy todo teniente coronel, un poquito. quería hacer una pregunta, bueno, no es tanto, yo tengo algunos de sellos, pero heredados de familia y he intentado seguir un poco la colección, pero la verdad es que no mucha. Mi pregunta es, porque muchas veces se oye comentar que el valor del sello ha sido durante un tiempo si no está sellado, y otras veces que cambia el valor si está natural y si tiene el sello. ¿Qué me puedes decir tú de eso? Bueno, los sellos tienen valor nuevo y matasellado. Mi colección de Alemania, Federal y Berlín está matasellada entera. Pero eso depende... Entera, circulada. Depende del Entonces, momento y del ambiente. Normalmente los que tienen más valor son los nuevos. Aunque al principio eran los matados, que en teoría cumplen el requisito que tiene un sello, que circule, después se dio por los comerciantes. El que pone el precio son los comerciantes. Los comerciantes sacan un catálogo con un precio. Véndele tu sello luego, nunca te pagan lo que ponen ellos. Mucho menos, porque ellos tienen que ganar también. Claro. Hay sellos antiguos, matasellados, que valen tanto como los nuevos, o más. Evidentemente, depende de la rareza. O más. Ahí tiene el penique negro de Inglaterra o el 6/4 de España matasellado, que valen un pastón de dinero. Sí, que quería saber, bueno, enhorabuena por la presentación, quería saber los dibujos, lo que representa el sello, ¿quién lo dibuja? ¿Moneda y timbre o encarga fuera algún artista? La fábrica de timbre tiene grabadores, dibujantes y grabadores. Y también cargan, ¿no? Visto los de los humoristas, son encargos. Sí, una cosa, yo tengo un amigo que bueno, es un vicioso de esto, y me contó una vez, y me gustaría que lo contaras tú, que lo cuentas seguro mejor. Él es especialista en maximofilia. Sí, bueno, el especialista en maximofilia está ahí. Sí, ese señor que está ahí. Manolo Manzano, ¿lo conocerás? Es el secretario de la asociación. Pues es íntimo amigo mío. ¿Y qué es eso? Contarlo. La maximofilia. Es que eso tiene nombre de enfermedad. La maximofilia es un coleccionismo, digamos, tardío, pero que ha impactado mucho en los coleccionistas, en los filatélicos. Y es una tarjeta postal que tiene un sello y un matasello, y las tres cosas son concordantes. O sea, el matasello es igual que la tarjeta y la tarjeta igual que el sello. Las tres cosas. Sí, es la leche. O sea, a mí me lo contó una vez. Yo digo que, vamos a ver, conseguir eso y tener una colección importante de eso, vamos.
Mira, Él la tiene, él la tiene. la primera vez que hice una exposición de maximofilia en Cádiz, Paco Benítez Aguilar, que escribía en el diario, uno de los diarios desaparecidos de Cádiz, publicó un artículo que decía: la maximofilia no es una enfermedad. Es que tiene el nombre, ¿eh? Absolutamente. Pero ha impactado mucho en los coleccionistas. De hecho, mucha gente han dejado de coleccionar, por ejemplo, sellos para coleccionar las tarjetas postales. O sea, las tarjetas máximas. Ajá. Es que ¿Por qué? Tiene la tarjeta máxima. Yo que soy presidente, a mí me llaman, cuando hacen exposiciones por toda España, me llama muchas veces por si yo conozco a alguien, que aquí vemos varios que hacen maximofilia, con un determinado tema. ¿Por qué? Porque él habla de la perfiletería. La perfiletería es impresionante, pero es muy aburrida. Tú ves marcas. Entonces, el que no entiende, entra en una exposición y no entiende, ve marcas, ve manchas. Ahora tú ves una máxima y dice, y además piensa, dice, como este hombre ha buscado el sello, ha buscado la postal y le ha puesto un matasello. Y te hacen las preguntas, y ¿usted cómo no? Y claro, eso llama mucho la atención al que es profano, digamos, fuera de la filetería y la filetería. Y entonces gusta mucho, porque claro, pues cubre una parte grande. ¿No has visto? Los sellos son pequeñitos. La postal tiene 10,5 por 15 con el sello y el matasello. Son 3 elementos. Son muy vistosas, Sí. entonces gusta mucho. Aprovecho la ocasión para decir que en Correos, en la planta primera de Correos, tenemos una exposición Así. dedicada al carnaval, y ahí podrán ver matasellos, tarjetas y de todo. Dale, máxima. Pasarse por allí, ¿lo veis? Pues mira. A disfrutar de lo que tenemos. Esa posición es permanente. Vamos cambiando empezamos con el carnaval, Semana Santa, y vamos cambiando según La temática, ¿no? sí, vamos cambiando la temática, pero los paneles están puestos todo el año. Quería saber otra cosa. Lo que había en el Banco de España, cuando cuentan durante el conflicto bélico, que lo que había en el Banco de España siempre dicen el oro, monedas y sellos. Había algún, yo no sé si se dice incunable, no, incurable seguro que no, raro en la colección que había en el Banco de España. ¿De sello? Hombre, se entiende que eso está, que no se ha perdido. O sea, lo que había en el Banco de España se puso por recaudo. Ah, vale. O sea que... No, que creí que se habían llevado las monedas, el oro y también los sellos. Oro sí salió de aquí. El oro sí. Pero otras cosas no. Seguro. No, moneda es lo que oí que las habían fundido Claro. para que no se supiera el origen. Ah, vale. Era un poco por eso. Pero el oro fue El lo oro que se fue lo llevaron. que se perdió. ¿Y cuál es el perdonad, yo soy Sí, tonto, sí, sí. ¿cuál es el más caro que hay ahora mismo En España, en el mundo? en el mundo. ¿De sello? Hombre, Sí. el penique negro. Ajá. Y también hay, película. hay una pieza, no un sello, es un sobre, que es el Mauricio. Dice que es Mauricio. Pero Es la Mauricio, sí. ¿Cuánto Eso- puede costar ese- se el hizo penique negro? un No, sello una cosa- y desaparecieron muchísimo. Ajá. Y entonces hay esa pieza, yo me acuerdo, yo estuve con el hermano de Pepe, Antonio Es que hay Soto, tres nada más. en la exposición del año 85 que se hizo en Madrid, y estaba expuesto en una vitrina, ¿no? Estaba solo, mira. Y llegamos Antonio y yo, hermano, llegamos los dos, y en el momento que nos acercamos salieron 4 guardias. 4 guardias. ¿Y que era de Mauricio, de la El isla Mauricio, de sí, Mauricio? dice que Mauricio, ese es uno de los, no sé si es el más caro, pero de los más caros. Y Manolo Monterrey cuenta la anécdota de que el que tiene ese, cuando hicieron la Mundial de Granada, a él lo mandaron a recibirlo al aeropuerto. Entonces él llega, se presenta, No lo traen a usted, ¿no? el Mauricio. Y dice, aquí, y se me quedé sorprendido. Dice, lo llevaba él en el bolsillo y dice, esto es lo más seguro. Ay, ay. Y la última, ¿qué futuro le ves a la bueno, no hablo de la colección, al coleccionismo, sino a lo que es el sello? El futuro es una antigüedad. El sello va a quedar como una antigüedad. Como las cabinas telefónicas, vamos. No, como la telefónica no. Ya no hay. No quedan, ¿no? Yo El sello, cerca de mi casa hay una, pero es particular, no es de Telefónica, no, en particular, que es de otra compañía. Lo que el sello representa
creo que no lo tiene en una tarjeta telefónica, ¿no? El sello, Una cabina. el sello Una el sello es distinto, el sello, digamos, está hecho contando la historia del país. Y ya, os digo, hay una película, yo me he tirado por lo que me gusta del mundo, que se llama Nueve Reinas, que no sé, seguro que la habréis visto los filatéricos, que es de Ricardo Darín, que es buenísima, de un sello Yo no la he visto. que se llama Nueve Reinas, el sello, y por lo visto es súper valioso, y es un robo, un lío, es una comedia muy buena. La reina Isabel de Inglaterra tenía una de las colecciones más importantes porque tenía los primeros sellos. Claro, la monarquía tenía desde el primer Lo que sello. salía, claro. Siempre Mira, la culpa de que el sello haya venido a menos en las tiradas la tiene, por un lado, la tecnología. Por otro lado, la gente que no escribe cartas. La gente ha dejado de escribir. Porque si no escribes, tú vas a correr y en correo hay sello. Tú dices que te da un sello para la carta y te pone un sello en la carta. Pero si la gente no hace eso, el funcionario, tú llevas una carta, la metes en una maquinita, ¡prap! Y te pone un código ahí y ya está, te da la carta echada. Pero tú tienes que decirle, un momentito, póngame un sello en la carta. Ajá. No que te lo franquee de esto con máquinas. Sello en la carta. yo cuando voy a correr Oye, y voy a hacer algo, digo, mira, yo quiero, ya no porque ya me conocen más, ¿no? Pero cuando iba antes, y a lo mejor uno de los que estaba metido ya no me conocía, entonces yo quiero que esta carta lleve sello. Dice, no, yo le pongo un sello, y que digo, pero es más barato. Dice, no, digo, pues yo quiero que lleve sello. Es más trabajo, yo sé que tiene que pegar el sello, que tiene que enseñarlo, pero yo voy a pagar por el mismo precio, yo quiero sello. Pero que los sellos va a quedar como eso, como antigüedad. Y además hay verdaderas colecciones temáticas que son, vamos, San Fernando, ¿no? No, tremendo. porque San Fernando no está Bueno, bien. el último, Eso sí va lo a tengo que ser. decir, No tiene Paco Pinella, el El anterior rector. rector anterior, tenía una colección de Tenía. la conquista del horizonte Tenía. de América. Tenía. ¿Ya lo vendió? Oh, hace tiempo. Y la vendió en Alemania, En ¿no? Alemania. Una colección que valía mucho dinero, ¿eh? Porque tenía muchas piezas, o sea, la colección no se componía solo de sellos, sino de matasellos, tarjetas, aerogramas, o sea, de todo tipo digamos, de documentos postales que eran afines al tema. Ajá. Y entonces, esa colección valía un dinero y la vendió muy bien. Ganó el premio temático europeo, el que quedó la primera. Sí. Es un premio O importante. sea que dentro de la filatelia hay ramas, hay colección temática, digamos la colección clásica, la que colecciona un país, Alemania o Francia, son colecciones de país. Después hay colecciones temáticas y después hay colecciones de marcofilia, de matasellos, Ajá. ¿eh? de marcas postales, marcas. O sea que también, precisamente, ¿Lo querías, Diego? ¿Quería hacer una...? Sí, yo comentar una cosa en relación a lo de la Semana esta de la Ciencia y las Humanidades, porque efectivamente lo habías dicho al principio y has presentado una muestra clarísima de la relación que hay entre la filatelia y la cultura, que es enorme, ¿no? Y con la ciencia, ¿no? Entonces, tocando un poco todas las materias, ahí ha aparecido mucha ciencia, y he echado de menos alguna, pero bueno, ha aparecido mucha ciencia, la astronomía entre ellas, pero han aparecido muchos escritores, muchas letras, mucho arte, también la zarzuela, han aparecido pintores y todo. Yo sí noto, y esa era la pregunta, una diferencia enorme entre la dictadura y la democracia, aparte de que entra el color, se nota mucho cómo entra el color, bueno, entró en nuestras teles, entró en nuestra vida el color de una forma distinta. Y la pregunta sería más o menos hoy, o sea, porque ya aparecen todo tipo de personajes, premios Nobel, hemos visto escritores, científicos como Garita Sala, bueno, mucha gente. ¿Quién sería hoy objeto de esto? Es decir, yo he visto y he estado aquí en algún trabajo, uno que presenta Juan Antonio, sobre el tema de los artistas, he visto sobre películas también, sobre películas, exacto, de James Bond, una de James Bond, otra de mujeres en el cine, muchas. ¿Se harían sellos, preguntas, para las influencers?
Los influencers. No, y sigo, en el mundo del artisteo, a ver, Es lo que ahora. eso es lo que hay, por eso digo, o sea, ¿quién ocupa el espacio público? Los que ocupan el espacio público, antes, bueno, edificios ahorita, pero efectivamente habría más artisteo todavía, probablemente yo iba a decir influencer, artisteo y político. Ya se están haciendo sellos por encargo. Sí, por ejemplo, de todo, ¿no? Ya, Cualquier influencer puede tener un sello. Claro. o sea, la gente lo hace por Pero partida de no cada voto. no con su rostro, no con su persona. Ya, ¿no? Eso no puede. Mira, Claro. hace poco se ha editado el de nuestra amiga Sofía del Ateneo y persona del Carnaval, la del Moral. Pero tiene que estar muerto. Bueno, pues ¿Eh? Tiene que estar fallecido. Son fallecidos. Son fallecidos. Sí, sí, pero que se ha editado. Nunca se puede hacer Hace un poco. sello de una persona viva. No. Solo la familia real. Solo los reyes, exacto. Ahora tenemos el proyecto de un sello para Carlos Díaz. Ujú, Ajá. ujú. Todavía está en proyecto todavía. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra? Bueno, le preguntaba yo antes a él el sello más antiguo de Inglaterra, el penique negro, ¿no? Penique negro. ¿Cuánto puede costar? Y me decía que puede llegar a 1 millón de libras, ¿no? Sí, sí, yo la última que vi fue 1 millón de libras. Y al hilo de lo que él comentaba también, el sello hoy, que creo que lo habéis dicho, pero por un poco por rematar la faena en ese sentido, ¿no? Se quedará solo como algo anecdótico para coleccionistas, porque entiendo, o para utilizarlo muy de tarde en tarde para alguna carta, porque escuchaba, es que hoy la gente no escribe. Sí, la gente sí escribe, porque yo recibo todos los días de 15 a 20 correos electrónicos que contesto, como si fuera una carta. Es decir, contesto, claro, ¿qué ventaja tiene? Pues no me tengo que desplazar a correo, la inmediatez, o sea, yo recibo el correo de un tipo que está en Nueva York y yo le contesto y él me contesta enseguida o me contesta al día siguiente. Por lo tanto, claro, esa tecnología, esa inmediatez que tienes con el correo electrónico no puede combatir el correo postal y por lo tanto yo creo que el sello va menguando, puesto que el correo postal lo utilizamos cada vez menos, aunque de vez en cuando lo podamos utilizar, ¿no? Para una carta que tú quieres mandar. A mí me ha pasado, yo he querido mandar una carta manuscrita y con sello, bueno, pero eso es una anécdota dentro de la cantidad de cartas y de la cantidad de circulación que tenemos hoy en día, ¿no? Quedará como antigüedad. Pero que sepan ustedes que todos los clubes filatélicos, cada vez que hacen exposiciones en cosas, escriben cartas y remiten cartas y circulan. Sí, y además, como decíais antes, porque, es decir, en el sello, bueno, toda la cultura de un país y todos los efemérides de un país al final terminan en un sello. Yo el otro día estábamos que seguro que lo conocéis, el ingreso en la Academia de Medicina de un hematólogo que también es filatélico, y mientras estaba hablando de hemofilias, de vez en cuando ponía sellos que estaban relacionados con la hemofilia en cualquier país, ¿no? En definitiva, bueno, de alguna manera siempre refleja la cultura, los avances científicos, lo refleja todo. Yo tengo en mi móvil un sello, que es el del 275 aniversario del Real Colegio de Cirugía de la Armada, que sucedió en el 2023, y que nosotros, los organizadores, entre ellos esta casa, terminamos por hacer una tirada del sello en conmemoración de la fundación del Real Colegio de Cirugía. Ese es el emblema, sí, la mano del cirujano, la mano sabia, ¿no? Y en definitiva, bueno, pues lo hacemos. Pero lo que sería su función, quizás quede delegada y el sello sea, en definitiva, otra cosa, ¿no? No sé si tenéis algún comentario más. El negocio ahora mismo de correo se está derivando mucho más por el paquete. Vas a correo, claro. Y la mayoría de los que están allí es para recibir o mandar el paquete. Claro. Ahora es el negocio de Claro. correo. Claro. Sí, porque anteriormente el que se llevaba el dinero de los sellos no era correo, el correo se llevaba un tanto por ciento, era tabacalera. Tabacalera el que se llevaba el dinero de correo. Ya después cambió, pero al principio era tabacalera el que se llevaba el dinero de correo, lo que valían los sellos.
Yo, por último, decir que fíjate hasta dónde llega la cosa. El sello que hemos visto de la astronomía náutica, que está Jorge Juan, está en el Observatorio de Marina. Entonces, la gente puede coleccionar por el Observatorio de Marina y por Jorge Juan. El Observatorio de Marina es de estilo neoclásico. O sea que es un edificio emblemático también para coleccionar. De hecho, hay mucha gente que colecciona edificios por el estilo. Sí, sí. Y ahora una curiosidad. ¿Tu colección cuántos sellos tiene? ¿Eso lo sabes o no lo sabes? Sí, sí. Tengo la colección de España desde el año 1965. Tengo Alemania, Federal y Berlín desde el año 1949. Tengo... ¿Y puesta al día? O sea, eso lo va... Sí, no, la de Alemania la paré en el 90. Ah. La paré en el 90. Tengo la colección de España, como he dicho, y después tengo tarjetas postales, tengo de todo, matasellos, montones de documentos filatélicos. Y tengo una colección que empecé a hacerla porque me dio curiosidad de Palestina. Y tengo 18 años de sello de Palestina, pero lo paré porque lo tenía digamos, encargado a una filatelía de Barcelona. Y me cobraron un pastón por los sellos. Pero mira, no... Y además, cuando venían los sellos, pasaban, yo qué sé, el tiempo. Y ya me aburrió. Pero, por ejemplo, las primeras series que tengo yo de Palestina deben ser muy caras. Porque son sellos resellados. O sea, que después salieron esos mismos sellos resellados con otro importe. Y son sellos, series raras. Bueno, yo ya no hablo más de sellos. Muy bien. Vamos a cerrar la sesión. De nuevo, muchas gracias por la participación en esta semana. Gracias a ti, presidente. Y ya sabes que bueno, en el Ateneo tenemos mucha alegría por esta tarde, por muchas cosas. Así que nada, muchas gracias a todos por vuestra presencia y cerramos la sesión.